Hola, muy buenas noches. Les saludo desde Mosquera, Cundinamarca, a todos los que alcanzan a verme por medio de este medio de comunicación, por estas redes sociales. Y en este video quiero hablarles un poco de la palabra más oída en estos momentos. Es cuarentena, cuarentena, cuarentena. Se oye retumbar esta palabra en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las naciones. Se escucha esta palabra. Pero verificando la palabra de Dios, que es la que le quiero compartir, vemos que esta palabra la encontramos varias veces en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y quiero ir a esos versículos donde nombran esos momentos en los cuales hay cuarentena. Y siempre que hay una cuarentena es para algo relacionado de Dios con el ser humano. Sea para disciplinarlo, sea para hacerle entender cosas, sea para animarlo, sea para exhortarlo. Hay algo de que Dios quiere en las cuarentenas. Y quiero ir a la palabra de Dios, al primer libro de la Biblia, al capítulo 7, versículo 12, encontramos la primera cuarentena. Aquí dice, en la palabra de Dios, versículo 17 del capítulo 7, versículo 12, perdón. Capítulo 7 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Encontramos esa palabra de 40, de cuarentena. Y aquí empezamos a ver de que Dios hizo llover sobre la tierra esos 40 días porque quería exterminar la maldad de sobre la tierra. Cada vez que Dios ve necesario un juicio, Él interviene durante esta palabra. Hoy en día los ateos, los que creen en otros dioses, todos están nombrando esa palabra de cuarentena, pero vemos de que aquí la encontramos en la palabra de Dios y siempre va relacionado con algo que Dios nos quiere hablar, que Dios nos quiere hacer entender. Nuevamente volvemos a encontrar esa palabra, gloria al Señor, en Éxodo capítulo 24, gloria a Jesús, versículo 18. Vemos nuevamente esa palabra, aquí nos dice, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Son 40 días para que Dios trate a las personas en esos 40 días, o usar esos 40 días para ir al monte de Dios y tener un contacto con Dios. Aquí viene la pregunta, amado amigo. ¿Estamos usando esta cuarentena para acercarnos a Dios o estamos en el versículo anterior esperando un juicio de Dios sin arrepentimiento, sin buscar de Dios, sin colocarnos a cuentas con Dios? Pero aquí en este versículo, en el Éxodo, dice que esa cuarentena la usó este hombre para acercarse a Dios. Subió al monte de Dios para pasar esos 40 días con Dios. Es el momento de reflexionar, amados amigos, o cristianos, creyentes, no creyentes. Es el momento de analizar nuestra vida, si estamos esperando el juicio de Dios o estamos caminando hacia el monte de Dios para colocarnos a cuentas con nuestro Creador. En estos momentos de cuarentena es cuando debemos analizar de qué manera está nuestra vida con el Creador, con nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que allí en su hogar, en su cuarentena, las mujeres quizás, las que dicen que se arreglan demasiado, mucho para presentarse delante de Dios, creo que si buscas a Dios allí en la cuarentena, no se va a colocar quizás sus tacones, sus joyas, porque allí va a estar delante de Dios, que Él no va a mirar esas cosas. Pero es el momento de reflexionar. Es el momento de mirar de qué manera nos vamos a presentar delante de Dios. Si lo hacemos verdaderamente para Dios
o lo hacemos para las demás personas? O los hombres quizás usando el reloj más fino. Yo creo que aquí en esta cuarentena no vale eso. Su reloj fino quizás esté guardado. Pero como cuando puede salir delante del ser humano, entonces luce todas las cosas, que Dios no le interesa esas cosas. Pero dentro del corazón del hombre hay una tremenda vanidad que está acabando quizás con la comunión del ser humano con Dios. En estos momentos de cuarentena no hay cosas lujosas. ¿Para qué? Si ningún ser humano lo puede ver para elogiarlo. En estos momentos solamente podemos estar delante de Dios. ¿Y de qué manera nos presentamos? Yo creo que son momentos para analizar nuestra vida y reflexionar, amados amigos. En el primer versículo, en el Génesis, vimos que 40 días y 40 noches llovió. Cayó bastante agua hasta acabar con la vida en la tierra. Solamente los que conservó Dios para continuar la creación, la raza humana. Entonces, en el Éxodo, donde este hombre caminó hasta el monte de Dios para tener comunión con Dios. Gloria a Jesús. El siguiente versículo lo encontramos en el libro de los Números. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Números, capítulo 14, versículo 34. Gloria a Jesús. Aquí dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otra vez, Dios tuvo que sacar a este pueblo durante 40 días para que conocieran el castigo del pueblo de Israel. Porque el pueblo ha sido desobediente. Y Dios quiere que por medio de esta circunstancia, de esta situación que estamos pasando a nivel mundial, nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestros errores, y estemos preparados para partir con el Señor. Porque Dios quiere disciplinar al hombre, quiere disciplinar al ser humano porque lo ama, porque quiere hacerlo volver de sus malos caminos al camino correcto, a que le conozca. Hay mucha perversión sobre la tierra, hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucha contaminación, y Dios quiere permitir que lleguen plagas, que lleguen virus, que lleguen contaminación, para ver si nosotros como seres humanos entramos en razón y lleguemos a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos un poco rápido, pero quiero mostrarles otro versículo donde nos habla de esos 40 días, de esa cuarentena en la cual Dios permite para que nos acerquemos a Él, le conozcamos más a Él. Y la otra palabra la encontramos en Primera de Samuel. Primera de Samuel, gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Gloria al Señor. Aquí nos dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tuvo que soportar el ejército de Israel el desafío de este filisteo, que venía mañana y tarde a ofenderlo. Venía mañana y tarde a desafiarlo. Amado amigo, en estos momentos el pueblo de Dios está siendo desafiado por un virus. Está siendo desafiado a que busque de Dios. Se escuchan malas noticias porque el virus lastimosamente trae muerte, trae destrucción, desolación, trae hambre, porque muchos trabajadores no pueden ir a comer, ir a trabajar porque no les permite la ley de cada nación. Trae desespero. Ahí está ese filisteo presente, diciéndote, desafiándote, haciéndote burla. Pero aquí es donde podemos demostrar, el pueblo de Dios, que con Cristo podemos salir victoriosos.
que así como esas malas noticias se escuchan en la mañana, a mediodía y por la tarde, eso en esta cuarentena, así también en la mañana, a mediodía y por la tarde podemos estar en comunión con Dios, en contacto con Dios, en contacto con nuestro Creador. Porque con Él es que vencemos, con Él es que triunfamos, con Él es que salimos victoriosos, con Él es que rompemos las cadenas, con Él es que rompemos toda atadura, toda contaminación, toda acechanza del diablo. Con Él es que rompemos todo vicio destructivo, agarrados de la mano de Jesucristo. Y debemos aprovechar esta cuarentena para pelear contra nuestro enemigo, para luchar, para seguir esta batalla. Vamos a ir rápidamente a la nueva palabra, al nuevo capítulo. Gloria al Señor, que lo encontramos el versículo en Primera de Reyes. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios allí. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amigo, es momento de que te alimentes. Pero no te alimentes de internet, no te alimentes de vicios, de alcohol, del cigarrillo, no te alimentes con marihuana, no te alimentes con prostitución, con pornografía, no te alimentes con esta basura, sino aliméntate con la palabra de Dios y camina al monte de Dios, camina al monte donde puede encontrar la respuesta de Dios, donde puede encontrar el ánimo, donde puede encontrar las fuerzas. Con esto no quiero decirle que si caminas al monte de Dios se van a acabar tus problemas, pero allí va a tener fuerzas para solucionar cualquier problema. Porque si yo te digo que camine a los pies de Cristo, que se le van a acabar todos los problemas, sería mentiroso. Sería contradecir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no tema, porque Jesucristo venció el mundo. Y yo quiero es que reciba a Jesucristo, porque si Él venció, Él te muestra el camino para vencer esas dificultades en su hogar, para vencer, Padre, esa soberbia de sus hijos, para vencer la infidelidad, para vencer el egoísmo, para vencer el orgullo, la vanidad. Ese es Jesucristo que quiere tomarte de la mano para ayudarte a vencer. Y es mejor andar de la mano con Cristo para salir victoriosos. Gloria al Señor. Vamos a ir rápidamente a un nuevo versículo que yo quiero que los tengan en cuenta, los estudien, los analice, porque la palabra de Dios es maravillosa. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3, gloria a Jesús. Capítulo 3, versículo 4. Allí la palabra de Dios nos dice, gloria al Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria a Jesús. Las noticias no eran buenas para aquella nación, pero aquella nación entendió, gloria a Jesús, que esa era la oportunidad de reconocer sus errores, de conducirse en el nuevo camino, de arreglar su situación respecto a nuestro Creador, al Dios omnipotente. Así como avisan en estos momentos por la radio, por la televisión, perifoneos en las calles, que hay que estar en cuarentena, pero solo tú y yo sabemos en qué condiciones vivimos, en qué condiciones nos encontramos delante de Dios, para que usemos esta cuarentena para examinarnos en qué hemos fallado. Amigo, así sea uno ciego, puede uno darse cuenta de que si uno está en adulterio, debe solucionar esa situación. Que si está uno viviendo en fornicación,
debe solucionar esa situación. Que si estamos enredados en el alcoholismo, que si estamos enredados en el homosexualismo, en el lesbianismo, debemos ponernos a cuentas delante de Dios. Es la única manera de poder estar seguro en este mundo, es estar en la mano de nuestro Creador. Jonás le predicó 40 días y 40 noches, le predicó a aquella ciudad, porque a los 40 días iba a venir destrucción, ruina. Amado amigo, esta pandemia se ha extendido, ha matado a muchos. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, quizás ellos no tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo, porque no hubo nadie que les predicara. Pero si a ti llega este video, si a ti llega esta palabra, examínese. Y si está bien, dele gloria a Dios. Pero si tú sabes que está fallando en algo, es el momento de que camine con Dios, que acepte a Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que nosotros le aceptáramos, para que cambiáramos nuestra manera de vivir, para que nos corrigiéramos. Y esta palabra es la única que nos hace entender, que nos hace caer en cuenta en qué situación estamos. Vamos a ir a otra palabra, gloria al Señor, que encontramos en Mateo, gloria a Jesús. En San Mateo, capítulo 4, versículo 2, gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Gloria a Jesús. Si nos damos cuenta y han seguido la palabra que les he compartido, gloria al Señor, vemos que empezó con una cuarentena para juicio. Y aquí en Mateo ya encontramos a nuestro Señor Jesucristo dándonos ejemplo en una cuarentena en el desierto para llenarse de la gloria de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, ayunando, porque más adelante vemos en la palabra de Dios que habían unos géneros de demonios que no salían sino con ayuno y oración, y Él lo sabía y se estaba fortaleciendo espiritualmente. Aunque la carne se debilitó, aunque la carne desmayó, su espíritu crecía en poder, en autoridad, para ser libre al pueblo. Por eso, amado amigo, le invito a que se acerque a Jesucristo, que Él te puede hacer libre. Si lleva años atados por los vicios, si lleva años atado por la delincuencia, quizás tiene espíritu de suicidio, Dios puede hacerte libre a esta hora. Debes creer, acercarte, hablar con Cristo, decirle que lo fortalezca, que le enseñe y leer la palabra de Dios para poder salir victorioso de la cuarentena. Necesitamos las cuarentenas, necesitamos estos tiempos de reflexión, estos tiempos para estudiar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a Marcos. A San Marcos, gloria al Señor, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Gloria al Señor. Así esté rodeado de maldad, tú puedes ser luz en medio de la oscuridad. Así esté rodeado de malas noticias, tú puedes tener el ánimo arriba siempre que vaya de la mano de Jesucristo, porque Él nos dio ejemplo y era necesario Él irse para enviarnos su Espíritu Santo para poder vencer cualquier dificultad. Batallas hay muchas, pero salimos victoriosos. De todas ellas nos librará Jehová, siempre y cuando andemos como Él manda, andemos en el camino correcto. Gloria a Jesús. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Este versículo me infunde ánimo, me infunde aliento. Gloria a Jesús. Capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca
del reino de Dios, Jesucristo. Después que resucitó, 40 días estuvo hablando el reino de Dios. Y por eso, amado amigo, hoy te hablo de Él, porque Él no lo detuvo la muerte, Él no lo detuvo la maldad. Dios venció todo eso, Jesucristo venció, por eso es confiable, por eso le invito a que se acerque a Él, porque Él venció la muerte. Todas las tentaciones del ser humano las pasó Él y Él salió libre de todas ellas. Y está para ayudarnos. Estamos nosotros para luchar y Jesucristo para ayudarnos a salir victorioso. Nadie más puede dar fe que resucitó y que estuvo caminando, estuvo hablando, estuvo comiendo como lo hizo Jesucristo. Por eso Él es el confiable. Él es el abogado perfecto. Él es la medicina perfecta a tu enfermedad. Él es la medicina perfecta a tu situación, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos y venció la muerte. Y ahora está con nosotros para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo le invito, amigo, para que aceptes a Jesucristo, para que aceptes a aquel que no pudo detenerlo la muerte. Amado amigo, el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo en nuestros corazones. El problema no es el virus. El problema no es si nos llega y quita nuestra vida. El problema es que llegue ese virus a nosotros y nosotros no estemos a cuentas con Dios. Ahí sí hay un gran problema, amado amigo, porque toda la eternidad la pasaríamos apartadas de Dios, apartados de Dios. Por eso yo le invito que esta es la oportunidad, es hoy. Si hoy escucha esta palabra, es hoy que Dios le habla para que acepte a Cristo. Es hoy, no puede haber un mañana. No juegue con la salvación, no juegue con la palabra de Dios. Si la escucha, apártase del pecado y acepte a Jesucristo. Ya para terminar, yo quiero ir a Isaías, gloria al Señor, una palabra poderosa para reflexionar. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21, dice la palabra: anda, pueblo mío. Escúcheme bien esta palabra, amado amigo, hoy que la puede oír, hoy que tiene la oportunidad de escucharla. Versículo 20 del capítulo 26 de Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti